Eres parte de un grupo de aventureros, sin embargo, un día todos se hartan de ti. Pues para sorpresa de todos, eres el más inútil del equipo. ¡Auch! Eso tuvo que doler gente. El anime comienza de la peor forma para nuestro prota, llamado Rain, quien entra a una sala en donde están sus compañeros, Arios, Hagat, Lin y Mina, pero al instante es despedido por ellos, lo que lo toma por sorpresa. Luego vemos un flashback en el que se muestra al prota en un campo rodeado de animales en compañía de su grupo, y es que resulta que tiene la habilidad de domar bestias, por lo que puede comunicarse y hacer pactos con ellos, así como controlar su fuerza a placer. Pero la desventaja es que los domadores no están hechos para combatir. Sin embargo, el prota, sabiendo cuál era su lugar, se esforzaba para ayudar a sus amigos, de una u otra manera, con el fin de obviamente ganarse su confianza. Pero bueno, de vuelta a la escena, vemos al prota en aprietos, preguntando si se trataba de una broma o algo así, a lo que Arios le confirma que no lo era, así que Rain, o sea, el prota, les exige que le den una razón por la que lucharon. Acto seguido, una de las waifus lo trata como basura, tildándolo de inútil, inservible y de ser un estorbo en las misiones. Y en serio, este mal le están dando como saco de box. Pero bueno, por si fuera poco, empiezan a maltratarlo psicológicamente entre todos, dejándolo por los suelos, lo que casi le provoca un colapso cerebral por el prota. Y es que más no se le puede nerfear peor, de verdad. Y bueno, ya resignado y deprimido, se retira entre las risas de lo que serían hasta ese momento sus compañeros de equipo. Pero bueno, en un cambio de escena se muestra al prota sentado bajo un árbol, ya en modo bastante sad, recordando así los comentarios negativos de su antiguo grupo, llegando a la conclusión de que nunca se preocuparon por él. Es allí cuando se pregunta qué hará con su vida, así que decide empezar de cero. Ahí de repente se le acercan unos pibes buena onda, donde después de haberlo saludado y preguntado cómo le había ido en su trabajo, le piden una demostración de sus poderes, así que el prota les muestra sus habilidades controlando un águila, dejándolos bastante impresionados. Luego les revela un detalle que puede jugar en su contra, y es que aunque los pactos son bastante sencillos para él, no duran mucho tiempo. Sin embargo, los chavos se sienten admirados y halagan a Rain, diciéndole que quieren ser como él, algo que sin duda le levanta la moral. Y si esto era justo lo que necesitaba el men, porque bueno, después de cómo lo trataron sus compañeros, en fin. Bueno, ahí el prota le pregunta a uno de ellos si ser héroe no era lo que quería, y es cuando el chaval le responde que el héroe y su grupo son unos gruñones, que solo se preocupan por los ricos y los nobles. Y sí, todo lo contrario al prota, que sí era admirable y buena persona. Bueno, que ahí Rain se da cuenta de que se trataba de Arios y compañía, pero bueno, la conversación termina cuando los pibes dicen que serán aventureros. Esto pone a pensar al prota, y llega a la conclusión de que ahora es libre, y puede hacer lo que quiera, así que decide emprender una nueva vida como aventurero. Y ya al día siguiente, vemos que Rain se dirige al gremio de aventureros. Allí se encuentra con semejante waifu, la recepcionista, a quien le pide información sobre cómo llegar a ser un aventurero. Entonces es cuando ella le explica qué sería su función y le menciona que tanto los aventureros como los monstruos poseen diferentes rangos que van desde el S hasta el F, y que además tendría que hacer una prueba para quedarse con el trabajo, a lo que le pregunta al prota si entiende el porqué de la prueba, y él deduce que si aceptan a un manco se pondría en duda la reputación del gremio. En fin, que ahí la waifu le explica en qué consiste la prueba, donde tendría que eliminar a 10 monstruos llamados trasgos, unas criaturas bien pinche fea, gente, y además tendría que recoger 20 hierbas medicinales, por lo que bueno, esta sería la mínima exigencia para ser recibido en el gremio. En fin, ya luego vemos al prota en medio de la misión, consiguiendo con éxito acabar con los trasgos y obteniendo así 10 runas, unas especies de cristales como las de Zelda. Bueno, ya cuando se dirige a conseguir las hierbas, se escucha un gemido que viene del bosque, un grito, así que llega al sitio y nota que hay una bestia de rango D atacando una loli. Ahí de inmediato Rain interviene para salvarle la vida, intentando frustradamente clavarle la espada, aunque al final resulta que él es quien termina siendo salvado por la loli, haciendo uso de las pocas fuerzas que le quedaban. Bueno, que ahí el prota percibe que se trata de un espíritu felino, donde nota que está a punto de desmayarse y corre a tomarla entre los brazos. Vamos, como las típicas escenas de las películas. Ahí, preocupándose por su salud, le pregunta cómo está, donde vemos que luego ruge su estómago, dándose cuenta que la Michi tenía hambre, así que como todo buen hombre, nuestro prota le da de comer. En ese momento se pone a pensar en las grandes habilidades que tienen los espíritus felinos, siendo estas las mejores que hay en el mundo. Y bueno, luego la Kitty se presenta y le revela su nombre, llamado Kanade. Además le agradece por haberle ayudado, y bueno, extrañado el prota le pregunta por qué está en el bosque, ya que no era habitual que un espíritu felino anduviera por allí. Ahí Kanade dice que solo estaba de viaje y que vive en un lugar pacífico en las montañas en donde había unos pocos de su especie, reconociendo que esa vida le aburría. Luego le pide al prota que le hable de él, y como le puso un ojito de gatita mala, ¿cómo resistirse? Bueno, por el camino Rain le revela su anterior trabajo, así como todo lo malo que le sucedió, cosa que sorprende a la loli al ver que el prota era tan amable, y no entiende cómo pudo haberle pasado algo así. Bueno, que ahí el prota, en respuesta a los halagos de la waifu, le acaricia la cabeza involuntariamente, donde ella empieza a maullar. Es un poco turbia la cosa, pero bueno, así hizo la cosa en el anime. Después ella le dice que es muy fuerte y que seguro es muy bueno en lo que hacía, pero él piensa que es un simple domador, donde al final la waifu lo convence de que él podía domarla. Y de verdad, gente, no es lo que están pensando, no se pongan cochinones. Y bueno, es allí cuando deciden formalizar un pacto que sería re ventajoso para
ambos, donde de esta manera los tórtolos inician una nueva aventura juntos. Bueno, en la siguiente escena vemos a Rain de nuevo en el gremio con la waifu recepcionista, siendo aprobado y felicitado por ella al haber completado la misión de manera exitosa, así que le concede el rango F, además de una tarjeta de identificación como aventurero y 50 monedas de cobre como recompensa, ofreciéndole una mejor paga si sube de rango y diciéndole que ve potencial en él, por lo que no tardaría mucho en conseguirlo. Bueno, luego se marcha y se dirige a la sala en donde Kanade lo estaba esperando. En ese momento se le acerca un tipo que se fija en la felina y empieza a incomodarla diciendo que estaría mejor con él, a lo que Kanade le replica que no se burle de su domador y que solo él puede domarla, dejando así pensativo al men. Entonces el prota aclara que es un domador de bestias. Ahí el tipo, mofándose del prota, empieza a cuestionar sus habilidades, donde Kanade interviene diciendo que Rain es mucho más fuerte que él, así que aquel hombre decide retarlo a una pulseada. Ahí el prota se llena de valor y sin miramientos acepta el desafío, saliendo victorioso en apenas segundos. Ahí la waifu de la recepción escucha la tangana y de inmediato se acerca a ver lo que está sucediendo, donde se disculpa con el prota por los inconvenientes ocasionados. Allí nota que está acompañado de un espíritu felino y le dice que espera grandes hazañas de ellos, entonces se retira. Después el prota vemos que está impresionado por haber vencido a aquel hombre y Kanade le revela que un domador puede obtener la fuerza de un espíritu felino al hacer el pacto entre ellos, o sea que el prota ya no es débil, gente, ¡qué ofertón! Literal es tan fuerte como ella. Bueno, en otra escena vemos a Rain y Kanade en medio de una nueva tarea. En ese instante Kanade percibe con sus capacidades que hay una persona en apuros. Luego llegan al lugar y ven que se trata de un anciano siendo atacado por una banda de salteadores llamados los Colmillos Oscuros, y analizando la situación y viendo que no tenían tiempo para buscar ayuda, actúan con rapidez y deciden ayudar al anciano. Ahí el prota se enfrenta a todos aquellos bandidos y acaba con ellos dándoles una buena paliza, bajo la mirada tónica de su fiel compañera, a quien se le aceleran los latidos de su corazón al ver su increíble fuerza y determinación para luchar. Bueno, luego el anciano les da las gracias por haberle salvado la vida y les revela su identidad diciendo que es un mercader y que había contratado unos guardias para que la protegieran, pero salieron huyendo cuando olieron el peligro, y que ahora su preocupación era que la banda encontrara a aquellos que enfrentaron a los suyos y tomarían venganza, señalando que todo aquel que los enfrentara terminarían muertos. Por eso les recomienda que escapen, pero valientemente el prota decide ir a capturarlos. Y bien, en medio del camino Kanade le advierte del peligro, diciéndole que son más de 100 bandidos y que era demasiado para ellos. Aún así Rain le asegura que tiene un plan, y es que hizo un pacto temporal con abejas capaces de inmovilizar a los enemigos, y le dice que también entrenó para domar insectos, lo que la sorprende al enterarse de esta habilidad adicional del prota. Y bueno, antes de entrar en acción, Rain le pide a Kanade que busque ayuda tanto de aventureros como de las órdenes de caballeros, siendo estos últimos los encargados de mantener la paz. Y bueno, siguiendo con el plan, Kanade se marcha y el prota se prepara para atacar, donde en otra escena vemos al par de waifus del principio, junto a un chico, el reemplazante de Rain, donde para sorpresa eran ellos quienes habían sido contratados para proteger al anciano, y es que resulta que fueron los que terminaron huyendo. Y más no, ¿qué les parece? Bueno, que en ese momento empiezan a echarle la culpa al chico, que para ellas parecía más inútil que Rain, al no poder domar varios animales como lo hacía el prota, pero bueno, que luego lo amenazaron diciéndole que no podían dejar de que la gente se enterara de lo que sucedió con el grupo de héroes, y que él cargaría con la responsabilidad del fracaso, a lo que despiden al chico y se retiran de allí. Nuevamente vemos al prota, ejecutando su plan con éxito al paralizar a todos los enemigos que tenía enfrente, gracias a la ayuda de las abejas con las que había pactado. Ahí al instante llega la waifu felina con los refuerzos, encargándose del resto, puesto que lo más difícil estaba hecho. Y bueno, de pronto se oyó un fuerte rugido, tratándose de lagartos reales, unos monstruos de rango C que aparecen en escena, y que los enemigos tenían bajo la manga. Es aquí cuando nuestro prota mamadísimo se agarra puñetazos con ellos, lo que motiva a la felina a ayudarlo. Y mientras los refuerzos observaban impactados por la fuerte que era el prota, este decide pedirles que se retiren con los bandidos, puesto que él y la Loli se harían cargo del resto. Sí, déjenle paso a los pros. Y bueno, y en plena batalla, Rain se pone a pensar en el cambio radical que había dado en su vida, y esto se debía en gran parte a la ayuda de su nueva compañera. Y bueno, mientras que afuera, la gente estaba esperando impaciente por Rain y Kanade, hasta que los vemos saliendo de las cuevas con las runas, pues habían derrotado a todos los monstruos. Allí el prota le da las gracias a Kanade, y se siente capaz de cualquier cosa con ella a su lado. Al anochecer, luego de haber estado ocupados con los colmillos oscuros, se dirigen al gremio donde el prota es ascendido de rango F a E y es recompensado con una buena pasta. Así que después de haberse permitido una cena lujosa, llegan a una posada para pasar la noche. Lo que no se esperaba el prota era que tendría que compartir cuarto con la waifu, puesto que no había habitaciones separadas disponibles. Sin embargo, el prota, sintiéndose incómodo, decide pasar la noche afuera, pero la Loli no lo suelta y le insiste que se quede, diciendo que no le importaba dormir con él, sabiendo que es alguien confiable. Y bueno, Rain termina cediendo y se queda a dormir con ella, en camas separadas, ojo.
Ya descansando, la gata se queda observando al prota, mientras duerme con ganas de hacerle compañía, y se pone a pensar en que anteriormente las personas la buscaban para obtener algún beneficio, pero en el caso de Rain era distinto porque sus motivos eran nobles y estuvo dispuesto a ayudarla, así que toma la decisión de apoyarlo y estar siempre a su lado. Y bueno, ya ha pasado una semana desde que el prota conoció a Kanade, y desde ese entonces han estado compartiendo y haciendo las misiones juntos. En la siguiente escena vemos que se dirigen al gremio donde le informan que hay un vándalo en un puente que está causando problemas, así que nadie se atreve a cruzarlo. Por eso le encargan un nuevo trabajo al prota y le ofrecen 5 piezas de oro a cambio. Una vez que llegan al puente y sabiendo que se trata de un enemigo desconocido, se mantienen alerta. Al instante aparece un dragón resultando ser una waifu llamada Tanya, de la especie de los dragones, quien dice estar entrenando. Estando al tanto de las palabras de la waifu dragón, Kanade le dice al prota que se trata de una ley y que al cumplir 15 años salen a entrenar y hacerse fuertes. Buscando competencia, la chica dragón los reta para poner a prueba su fuerza. Confiados, Rain y Kanade le hacen frente, así que inician la pelea. Tanya toma ventaja y se pone caliente, literalmente, empezando a arrojar llamas. El prota se aleja y observa cómo pelean uno contra otro. Luego se acerca para ayudar a su compañera, pero la waifu dragón los manda a volar y arroja una tremenda llamarada que por poco los cocina. Pensando en una estrategia, el prota le pide a Kanade que gane tiempo mientras él lleva a cabo su plan, controlando un ave que estaba cerca y atrayendo a muchas otras por medio de ella. Rain dirige su ataque enviando a las aves hacia Tanya, quien pensaba que era un ataque inútil e inofensivo, pero cuando va a contraatacar, nota que su cuerpo no responde, y es cuando el prota le dice que las aves llamadas Pitowi eran venenosas y que la iban a mantener inmovilizada por un tiempo, ganando así el enfrentamiento. Luego el prota le propone a Tanya que los acompañe, y después de un breve intercambio de palabras decide irse con ellos. Al llegar al gremio, el prota le informa a la recepcionista que ha completado la misión, a lo que ella le promete la recompensa y le agradece. Entonces se da cuenta de que alguien más los acompaña, deduciendo que es un dragón. Para ocultar su identidad, Rain le dice que es humana y que tiene un disfraz, así que tienen que retirarse para no sembrar más dudas. Cuando van por las calles de la ciudad, Tanya empieza a llamar la atención, por eso la llevan a un lugar aislado, donde le piden que no revele su identidad, que se mantenga alejada de la ciudad y que vaya a entrenar donde no cause problemas. Ella les responde que el último entrenamiento no había servido de mucho, ya que la habían vencido, así que decide unirse a ellos para entrenar, pues sería más divertido para ella. Luego se lanza a abrazar al prota y le dice que le gusta, cosa que no le atrae a Kanade porque se pone celosa. Y es aquí donde empieza la batalla de waifus por quedarse con el prota. Rain y Kanade aceptan tenerla en el grupo. En un momento, Tanya le pide al prota que haga un pacto con ella, y así sucede. El prota puede presumir de domar un par de waifus. En un cambio de escena, vemos a Arios y compañía quejándose de tener que hacer el trabajo de Rain y reconociendo que sería más difícil seguir adelante. Arios piensa en una manera para traerlo de vuelta, planea fingir disculparse con él para que regrese y completar su misión, para luego echarlo nuevamente. En un cambio de escena, vemos a Rain y sus compañeras en una nueva asignación. Se encuentran en el campo derrotando Slims, unos monstruos pegajosos de rango F, que no representan mayor problema. Parece que Tanya y Kanade se llevan muy bien, algo que le agrada al prota. Luego pierden de vista a los Slim, por lo que Rain, pensando en una forma rápida de encontrarlos, se mete en una avecilla que estaba cerca, dejando su cuerpo inconsciente y controlando el ave desde dentro, tratándose de una habilidad que hasta el momento desconocíamos, llamada asimilación, que consiste en enviar ondas mentales a través de magia, sorprendiendo a las waifus. Así que se marcha convertido en pájaro a lograr su objetivo. Después de ubicar el enjambre, lo vemos nuevamente con sus compañeras. En esto Tanya le pregunta a Rain si puede usar magia, a lo que él le dice que solo sabe usar magia básica, como cura y bola de fuego. Entonces ella le pide que use su bola de fuego contra una horda de Slims que estaba allí cerca. Rain lo intenta y acaba con ellos en un instante, quedando impresionado por lo que acaba de hacer. A Tanya no le sorprende mucho, puesto que ya se lo esperaba, mencionando que el hacer pacto con ella mejorarían sus habilidades mágicas, siendo la magia de los dragones la segunda más potente de las grandes especies, y diciéndole que ese poder ahora también es suyo. Sabiendo que la magia es más difícil de usar que las habilidades físicas, Tanya le dice que ahora usarán el poder para entrenar, así que Rain le pide que enseñe a controlarlo. Después de haber entrenado, se van al gremio, donde el prota recibiría su recompensa, mientras que las chicas lo esperan afuera en compañía de la niña que estaba con los pibes buena onda del principio. Luego que Rain sale del gremio, se retiran. Al caer la noche, se van a cenar. El prota observa que el par de waifus tienen un gran apetito, y es que comen como si no hubiera un mañana. En fin, cuando terminan, las chicas le piden a Rain que les cuente su vida, en cómo se hizo domador.
Rain les relata una historia, le dice que aprendió de sus padres siendo un niño. Ellos también eran domadores. Tenía 12 años cuando empezó a entrenar, además de tener el permiso de sus padres para hacerlo solo en el bosque. Resulta que un día entrenó hasta caer la noche. De repente vio a lo lejos que algo estaba pasando en el pueblo. Cuando regresó, estaba todo consumido por las llamas, siendo el único sobreviviente. Luego los aventureros se enteraron de lo sucedido y fueron al lugar donde encontraron a Rain y lo llevaron con ellos, dejándolo en manos de un enemigo, donde tuvo que trabajar duro para ganarse la vida durante años. Entonces les comenta que hace medio año conoció a Arios y los demás, quien lo invitó a unirse a su equipo, aceptando la propuesta y pensando en que era una oportunidad para evitar que sucediera algo similar a lo que le pasó. Sin embargo, las cosas fueron diferentes, pues solo fue utilizado por ellos. Conmovida por todo lo que vivió, Kanade le dice que al pelear junto a él se había dado cuenta que lo hacía para proteger a los demás y que no quería que nadie sufriera al igual que él, que no era un fracasado como pensaba. Por otro lado, Tanya le dice que es humilde y que está orgullosa de él. Esto hace pensar el prota que ha valido la pena tener esa reputación. Al final, las chicas no entienden por qué el grupo de héroes lo trató de esa manera. En otra escena vemos a Rain y sus compañeras en otra misión. Tendrían que enfrentar a orcos, unas criaturas de rango E, siendo diferentes a los trasgos, en que eran más listos, pero igual de feos. El prota les dice que no bajen la guardia, pero la waifu dragona se siente confiada y responde que los orcos no le harían ningún daño, yéndose por su cuenta. Mientras pelean, Tanya baja la guardia y uno de los orcos la toma por sorpresa, pero el prota interviene para cubrirla y es herido en el brazo, y Kanade acude en su ayuda derribando al orco, dándole una patada de supercampeones. No obstante, Tanya siente culpa por lo sucedido, así que Rain le dice que se quede tranquila, que todo está bien, y les pide que le ayuden a recoger las runas para volver al gremio. Y bueno, ya cuando el prota sale del gremio se da cuenta de que Kanade está sola, y es que la dragoncita se ha ido a otro lugar, sintiéndose triste aún por confiarse demasiado y no hacer caso. Allí vemos cómo se le acerca la niña buena onda a darle consuelo, algo que se le da muy bien, diciéndole unas sabias palabras de su madre, que si le duele algo tiene que decirlo. Tanya le da las gracias y la niña se retira. Luego de esto, Rain se le acerca y ella se disculpa con él. Entonces Rain le dice que se alegra de que esté bien y que solo tenga un poco más de cuidado. En ese momento se acerca Kanade, quien estaba preocupada por ella, y le da un abrazo. Al anochecer, llegan a la posada a descansar. Ahora vemos cómo Tanya observa al prota durmiendo en el piso y empieza a aflorar sentimientos hacia él en su cócoro. A la mañana siguiente, cuando Rain y las nenas van por el camino, se encuentran con Arios y su grupo, lo que todos estábamos esperando. Arios lo saluda hipócritamente, a lo que Rain decide ignorarlo y les dice a las chicas que se marchen por otro camino. En ese momento, Arios le dice que no sea tan frío, que después de todo fueron compañeros. Se disculpa con él y le dice que aunque es un inútil, no debieron ser directos con él, poniendo al prota en una situación bastante incómoda. Tanya interviene en la conversación y Arios le dice que no se meta. Luego se da cuenta de que son dos grandes especies. Kanade les dice que son sus compañeras, mientras que Arios, en tono de burla, les pregunta si Rain es su sirviente, y ella les responde que es su señor, causando asombro en todos ellos. Leane, la brujita, se pregunta cómo puede un insecto como él entrenar con dos grandes especies. Entonces Rain le pregunta qué es lo que quieren, y Arios les dice que les está costando completar una misión, así que le propone que se una nuevamente a ellos con sus compañeras, sabiendo que puede sacar partido de eso. Sin dudarlo, el prota se niega y los rechaza. Aún así, Arios le dice que debería sentirse orgulloso de ayudarlos. Luego el resto de los compañeros empiezan a funarlo y a decirle que siendo un perdedor debería agradecer la oportunidad que le están dando. Nuevamente Arios le pregunta si los ayudaría, pero Rain les dice que no. A lo que se están yendo, Mina lo detiene y le dice que es esencial para salvar el mundo. Le habla de una reliquia que hay en el bosque que es necesaria para acabar con el rey demonio, tratándose del escudo de la verdad, y que si no reúnen todas las reliquias, los monstruos inundarán el mundo, haciéndole ver que gente común y corriente no tendría oportunidad contra ellos, lo que le recuerda al prota su oscuro pasado y no quiere que se repita, así que no tiene más remedio que aceptar la propuesta. Y bueno, señores, cuando están por marcharse, Kanade les pide que se disculpen con Rain por haberle pedido ayuda de muy mala forma. De igual manera, Tanya les exige lo mismo, pero en este caso les pide que lo hagan de rodillas y así les perdonaría la vida. Esto le causa tremendo disgusto a Arios, quien dice que se niega a arrodillarse ante un incompetente. Lo mismo dicen sus compañeros. Arios, de forma despectiva, le dice que vaya a entrenar mejor a sus mascotas y que está mal de la cabeza al pasar tanto tiempo con animales y que las tiene solo por mero placer.
hacer en lugar de otra cosa, lo que hace rabiar al prota y le da un tremendo madrazo lanzándolo lejos ante la mirada de todos sus compañeros. Se pone buena la cosa, gente. Luego pregunta cómo un domador de casa se atreve a golpear a un héroe. El prota, cual macho alfa, le dice que lo haría todas las veces que sea necesario para proteger a sus waifus y no iba a permitir que se burlen de ellas. Entonces Arios se levanta y desenvaina su espada, desafiándolos a una pelea, su grupo contra el de Rain. Por un lado vemos a Kanade contra la Agat, con la gatita liándosela a puñetazos, a lo que el calvo contraataca con su poderosa técnica secreta. Su ataque es detenido por una patadita de la felina, lo que sorprende al men al ver cómo fracasa su habilidad que puede acabar el propio acero. Vaya técnica, Así que el cabeza rapada decide liberar todo su poder, pero la waifu felina le dice que usará apenas la mitad de su poder, lo que pone a temblar al calvo. Sabiendo lo que le venía, de inmediato Kanade le da una patada épica que le parte la cara, dejándolo knockout. En otra escena vemos a Tanya con Leane y Mina, donde Tanya les dice que preferiría luchar contra su líder, pero dejaría que Rain se llevara el mérito, además de desafiarlas diciendo que les ganaría muy fácilmente. Luego la brujita y la monja lanzan el primer ataque, siendo repelido por la dragona usando un simple chasquido, y le causa gracia ver la reacción de ambas. Entonces lanzan un ataque diferente contra ella, pensando en que el anterior ya no iba a funcionar. Nuevamente hace un chasquido y deshace sus hechizos, así que Leane y Mina le preguntan cómo lo hace, y ella les explica de qué se trata: anular materia, un truco que analiza la magia de cualquier hechizo y le da con la magia necesaria para anularlo, y además les dice que sus hechizos nunca la alcanzarían, asegurando que el grupo del héroe no le temía nada y que tenían la protección divina. Usan todos sus hechizos contra ella, pero resulta inútil ante esta habilidad de Tanya. Finalmente, Tanya les presenta un nuevo hechizo, en el que oscurece los cielos y las apunta con un montón de rocas, haciéndolas entrar en pánicos y sin posibilidades de contraatacar. Entonces no les queda otra que ponerse a llorar y pedir perdón. Tanya les dice que se trataba de una broma, solo eso bastó para derribarlas. Y ahora el desmadre que todos estábamos esperando: el domador de waifus versus Arios. Este último le dice que se arrepentirá de haber desobedecido y escupido su oferta. Y bueno, no termina de hablar cuando Rain no quiere parloteo, lanza el primer golpe siendo esquivado por Arios. Rápidamente saca su espada y le hace un corte en la cara al prota, quien tiene que retroceder ante el ataque masivo de Arios, dándose cuenta de que tiene una gran habilidad con la espada. Aún así, Rain contraataca y le da un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Arios medita en cómo un mero domador pudo haberse hecho tan fuerte. En ese mismo momento, el prota le dirige otro madrazo, pero Arios lo esquiva y el golpe impacta con una roca haciéndola añicos. Menos mal que el güey se quitó. Luego Arios intenta darle un sablazo, pero Rain esquiva todos sus movimientos, así que Arios le pregunta cómo le hace, a lo que él le responde que ese es el poder del domador del cual se burlaron, y le habla de que el pacto con Kanade mejoró sus habilidades de ataque, además de que entrenó para estudiar sus objetivos, y le dice que lleva mucho tiempo analizando sus pasos, el cómo se mueve, esquiva y sus patrones de ataque. También le dice que los ataques que ha estado usando tienen la fuerza de un espíritu felino, así que no tendría posibilidades de ganar en uno contra uno, pidiéndole que se rinda. Pero Arios le dice que tiene la magia especial del héroe y le lanza un ataque, al mismo tiempo que Rain también lo hace, usando la bola de fuego del poder que obtuvo de Tanya, bloqueando la técnica de Arios. Entonces Arios intenta llegarle con otros trucos, hasta que su cuerpo queda paralizado. Resulta que el prota en medio de la pelea había tomado una arquiabeja venenosa y se valió de ella para inmovilizarlo. Finalmente le asesta el madrazo final, ganando así la pelea y sintiéndose de maravilla por vengarse. Luego llegan sus compañeras y celebran la victoria con un abrazo. Bien por el prota. Después de la tangana, van en búsqueda del escudo de la verdad. Con el mapa de Arios en la mano, Rain dice que no les serviría de mucho, puesto que el bosque perdido crece continuamente, por lo que no les queda otra alternativa que ir a buscar el escudo. Luego vemos otra escena en la que se muestra el grupo del héroe y a Rain y sus compañeras. En esta se ve como Kanade tiene todos los del grupo arrodillados pidiéndoles una y otra vez que se disculpen en voz alta con el prota. Sin guardarle rencor, Rain los perdona diciéndoles que pasen la página. En ese momento, Arios le cuenta que unos monstruos custodian el escudo de la verdad en lo profundo del bosque perdido, y les dice que es indispensable encontrarlo para que él pueda usarlo, haciendo molestar a las waifus. Rain las acaricia diciéndoles que mantengan la calma. De vuelta a la escena vemos al prota pensativo. En eso las chicas le dicen que el ayudar a Arios les genera dudas, y bueno, luego de acariciarlas, ¿y cómo le gusta esto al prota? Él les responde que tienen que hacerlo porque es el único que puede derrotar al rey demonio, así que las chicas sin pensarlo dos veces aceptan ayudarlo. Rain piensa en una estrategia, se convierte en ave para adentrarse en el bosque, luego regresa a cuerpo después de haber encontrado un camino,
así que se dirigen hacia él. Pasado un buen rato se encuentran la piedra que habían colocado para marcar el camino de regreso, volviendo al inicio, a lo que Kanade pregunta si se equivocaron de camino, y Rain les dice que no. Tanya piensa lo mismo que él, así que llegan a la conclusión de que el bosque guarda algún truco o algo así. Luego Tanya utiliza una técnica para encontrar la causa, y los dirige hacia un árbol que emite magia de espejismo, siendo este el responsable de que se hayan perdido. Para deshacer la técnica tienen que eliminar el árbol, así que Kanade se adelanta para golpear la barrera del árbol, cuando de repente escuchan una voz que sale de él pidiendo que se alejen, tratándose de un hada, cuyo poder supera al de los dragones. Pasa que los humanos no habían visto hadas en los últimos 200 años. Estas criaturas viven en las montañas y en los bosques. Además consideran enemigos y odian a los humanos que se meten en su hábitat. Resulta que la última vez que interactuaron fue en la batalla entre ambos grupos, provocando que las hadas se retiraran a lugares donde no podían acceder los humanos. Volviendo a la escena, Rain intenta hablar pacíficamente con el hada. La única respuesta que daba era que se marcharan, y si no lo hacían los sacaba por la fuerza. Rain y sus compañeros se fueron de allí, considerando la gran diferencia de poder que había entre ellos. Ya estando apartados y a salvo, Kanade pregunta que si las hadas no son una especie acogedora. Rain dice que sí, y que es raro que se haya dejado ver, y que ocurre algo al permitir que la viera un humano, ya que nunca se mostraría ante él. Y pueda que la razón sea que se hayan acercado a la barrera cuando Kanade intentó romperla. El prota se pregunta si el hada ayuda a los monstruos por el odio que le tiene a los humanos. Tanya sugiere que rompan la barrera y continúen, diciendo que puede mantenerla a raya y que luego Kanade destruya el árbol para evitar hacerle daño. Pero el prota dice que quiere hablar nuevamente con ella, lo que sorprende a las waifus, quienes le dicen que es imposible y peligroso. Sin embargo, Rain quiere evitar la fuerza y espera llegar a un acuerdo. Una vez que se acerca al hada diciendo que solo quiere hablar con ella y que no es su enemigo, pero ella lo amenaza con atacarlo si no se marcha, a lo que él decide recibir el ataque para así poder hablar con ella y ganarse su confianza. La waifu con alas no entiende cómo alguien así puede ser un humano, dado que los humanos con los que había estado antes eran malvados. El prota le dice que hay mucha gente buena y que ojalá pueda ganarse su confianza. Aún así, el hada no le cree y lo ataca de nuevo, pero sus compañeras se ponen enfrente para cubrirlo, y entonces ella detiene el ataque. Tanya y Kanade le hablan de Rain, diciéndole que no es una mala persona y que les había ayudado, además de no querer destruir el bosque. El hada ve que Rain es un humano muy peculiar, al estar acompañado por un espíritu felino y una dragona, diciendo que es la primera vez que ve algo así. Después baja y le tiende la mano al prota, preguntándole cómo se llama, y ella se presenta diciendo su nombre, Sora, y les dice que está dispuesta a hablar. Luego de haberlos escuchado, se da cuenta de que quieren llegar al fondo del bosque para hallar el escudo de la verdad. El prota le dice que la barrera no los deja cruzar, y ella le responde que fue quien construyó la barrera. Entonces Rain le pide que la quite para que puedan pasar, pero ella se niega diciendo que la barrera protege el camino a la aldea de las hadas. Tanya le dice que lo que está protegiendo es a un monstruo. Sin embargo, el hada le dice que por allí no hay ningún monstruo con el escudo de la verdad, sino la aldea de las hadas, siendo estas las que lo protegen. Y bueno, en realidad la versión que les dio Arios parecía que no era más que un fraude. Entonces el hada busca el escudo y se los entrega diciendo que odia más a los monstruos que a los humanos. Rain agradece y le pregunta si hay una forma de compensarlo, a lo que ella dice que no, y revela que entregar el escudo de la verdad fue un pacto que hicieron las hadas con el héroe anterior, y que ella está siendo fiel a ese pacto, así que les pide que se vayan. Pero la percepción del prota está a otro nivel, por eso antes de irse le pregunta si hay algo que le inquieta, y que puede contárselo, ofreciéndole su ayuda. Ella piensa que lo mejor sería ocultarlo, así que le dice que no ocurre nada, pero el prota insiste y le dice que si tiene problemas, que ahí está él para ayudarla. Tanya y Kanade la terminan de convencer diciéndole que les dé una oportunidad. Finalmente, Sora decide contarles. Les dice que tiene una hermana gemela que es lo contrario a ella, y que aún así son muy unidas. Resulta que hay más de un camino que conduce a la aldea de las hadas, así que ella y su hermana tenían la tarea de proteger la barrera, aunque era un trabajo bastante aburrido. Un día tuvieron que dejar la barrera y se encontraron a un monstruo que trabajaba para el rey demonio llamado el Caballero Oscuro, así que tuvieron que pelear contra él y terminó llevándose a su hermana. Entendiendo de qué se trataba, el prota dice que el Caballero Oscuro es un monstruo de rango C, que anula la magia y solo le afectan los ataques físicos, por lo que las hadas eran un oponente inadecuado. Sora dice que aquel monstruo, queriendo eliminar a todas las especies que se le opongan, le pidió que quitara la barrera a cambio de entregarle a su hermana, pero era algo que no podía hacer al poner en peligro a todas las hadas, y que luego fue a pedir ayuda a su líder, pero este le dijo que diera por perdida a su hermana. Desconsolada, Sora empieza a llorar diciendo que no puede abandonarla, y bueno,
Aquí entra en escena nuestro prota, quien le promete que salvará a su hermana y derrotará al Caballero Oscuro, ganándose un abrazo de la waifu con alas. En la siguiente escena vemos a Sora, quien dice que a su hermana le queda esta noche si no elimina la barrera. De inmediato se dirigen al lugar y ven a la hermana de Sora amordazada, vigilada por el Caballero Oscuro. Siguiendo el plan, van al ataque, sabiendo que no le afectan los hechizos. Los usan como una distracción para entrarle a puño limpio. El Caballero Oscuro se da cuenta que están ayudando a Sora, así que dice que castigaría esa traición. Toma su espada y la dirige hacia la hermana de Sora, pero el ataque es bloqueado por Tanya, quien toma a la chica y se retira volando, mientras que Kanade y Rain se quedan distrayendo al monstruo. El prota observa que el caballero está ileso a pesar de los ataques de Kanade. Luego el caballero empieza a girar su espada, haciendo una especie de tornado, causando daños a su alrededor. Kanade le dice al prota que no basta con asestarle un solo golpe, así que él idea una manera de derrotarlo, buscando la ayuda de arquiabejas, aunque no estaba seguro si el veneno le haría efecto. Luego le envía el enjambre al caballero a fin de distraerlo. Mientras lo hace, utiliza una técnica con Kanade llamada apoyo, cubriendo de poder su cuerpo. Al instante se dirige al monstruo y le da un puñetazo que termina quebrándolo. Llena de asombro, Kanade le pregunta a Rain sobre aquel poder que usó en ella, y este le explica que se trata de una técnica única de domadores, que aumenta temporalmente los poderes. De repente aparece Tanya con el hada, preguntándole cómo había aprendido ese hechizo, a lo que él le dice que lo aprendió de pequeño. Luego la chica despierta y les pregunta quiénes son. El prota le responde que la rescataron porque su hermana se los pidió. En un cambio de escena, vemos a las gemelas felices abrazándose. Agradecida, Sora le pregunta si hay algo que pueda hacer por ellos al haber salvado a su hermana. En eso Rain le dice que no tiene por qué preocuparse. Runa les dice que no sabe qué habría hecho sin su ayuda, que seguro le habrían hecho cosas horribles, acusando al prota de dejar volar su imaginación, mostrándonos detalles de su personalidad, recordando que su hermana había dicho que eran muy diferentes. El prota se siente muy feliz de haberla salvado. Luego Kanade le dice que ahora pueden vivir juntas en el bosque. Sin embargo, Sora les dice que se irán de aquel lugar, al no querer vivir con gente que abandonó a su hermana. Rain les dice que tengan cuidado, en vista de lo peligroso que es andar por el bosque. Entonces Kanade les propone que se unan a ellos, algo que les atrae a todos, así que Rain aprueba que ellas formen parte del equipo. Sora le pide hacer un pacto con ellas, al igual que lo hizo con sus compañeras. El prota medita en lo que sería domar hadas, puesto que es algo nuevo para él, y con el apoyo de Tanya y Kanade decide formalizar el pacto. Rain se pone a pensar en las palabras adecuadas y la estructura de la magia que usará en el pacto, ya que podría fracasar. Afortunadamente el pacto funciona y las gemelas forjan un lazo con él. Luego vemos a Rain entregándole el escudo a Arios, quien piensa que es falso por haberlo conseguido en 2 días. Mina comprueba con su magia que el escudo es auténtico. Entonces Arios le pregunta cómo lo consiguió en tan poco tiempo, a lo que ve que lo acompañan unas chicas nuevas, lo que genera dudas en él. Y es que el prota le preocupa que la gente descubra que anda con hadas, puesto que reinaría el caos en la ciudad. Por eso les pidió a las gemelas que ocultaran sus alas. En fin, Rain no les da detalles y les pide la recompensa. Ya cuando está por retirarse, el calvo le pide que se una a su equipo, algo que le parece bien al resto de sus compañeros, sabiendo que puede ser muy provechoso para ellos. Sin embargo, Rain los conoce muy bien y sabe que en el fondo sus motivos son egoístas, por lo que decide retirarse con su verdadero equipo, al que considera que era lo que había estado buscando desde hace mucho tiempo. Después de haberse retirado el prota con las waifus, el equipo del héroe empieza a debatir el haber sido rechazado. En eso, Arios recuerda la humillación que le causó Rain al derrotarlo, así que promete vengarse. En la siguiente escena vemos a Rain con la camada de waifus, quienes se preguntan si solo el héroe es capaz de derrotar al rey demonio. Entonces él les cuenta la leyenda del héroe. Y bueno, la leyenda dice que el rey demonio usó su poder para controlar a la gente y nadie le hizo frente, pero gracias al poder divino que el héroe obtuvo a través de su pacto con los dioses, logró derrotar al rey demonio y liberó a la gente consiguiendo la paz mundial. Luego de esto, las chicas le dicen que el héroe de aquel tiempo era buena onda, no como el de ahora. Rain les dice que lo importante es que el héroe tenga sangre divina, que elimina cualquier límite, a diferencia de las personas comunes, que tienen limitaciones. Por esta razón no pueden hacerle frente al rey demonio, y les revela que el poder necesario para vencerlo es ruptura de límite. Sora lo compara con el héroe, al decir que ha hecho un pacto con todas ellas y ha estado superando sus límites haciéndose más fuerte, y siendo mucho mejor que cualquier humano. Así que le dan la idea a Rain de que siga pactando con grandes especies para hacerse más poderoso y enfrentar al rey demonio. Rain piensa en que este era su objetivo cuando trabajaba con el grupo del héroe. Aún así, no se siente capaz de hacerlo, pero deja abierta la posibilidad al estar rodeado de waifus que lo hacen pasarla bien. Y no pienses mal, puerco. Y bueno gente, que sepan que esto tiene segunda parte, así que si quieren verla, no olviden dejar su like.